con la única finalidad de proteger a su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz. El Partido Acción Nacional, el PRI, propusieron en el Consejo General del INE prohibir las encuestas, así como lo escucha. Es que como la candidata del PRIAN no levanta con nada, pues ahora pretenden que sea un acuerdo y que lo avale el INE de Guadalupe Tadei, que tampoco canta mal las rancheras en ese aspecto. Se dio un atorón fuerte en ese contexto, más porque lo está incluso avalando el Tribunal Electoral, y esto sería un agravio a la libertad de expresión de las empresas que se dedican a hacer ejercicios demoscópicos. Esas son las encuestas. Ni tampoco inciden, ni tampoco es publicidad, porque al final de cuentas son ejercicios que se hacen, levantamientos de preferencias que no tienen mayor interés en cuanto a los resultados finales de un proceso electoral. Con todo y que el INE tiene un grupo de poder dentro y que Tadei parece doblada totalmente, esto no eximió a nadie de un debate que se dio en el mismo Instituto Nacional Electoral, donde Víctor Hugo Sondón e Irán Hernández, uno del PRI y uno del PAN, señalaron que no se debe permitir las encuestas, porque pues su candidata va muy abajo y no quieren que la gente vea la realidad de lo que está pasando. Así se dio especie de zafarrancho en el debate del Consejo General del INE, que los medios de comunicación obviamente convencionales no les interesa dar a conocer. Aquí tiene el representante del PAN, esto dijo. Con la reforma constitucional del 2014, se le otorgó al Instituto Nacional Electoral nuevas facultades en materia de encuestas y sondeos, convirtiéndolo en institución rectora en materia de regulación de las encuestas federales y locales, lo que implicó que este aspecto se considerara en el contenido del reglamento de elecciones, el cual establece diversas obligaciones y requisitos para la difusión y publicación de dichas encuestas electorales, entre las que se encuentra la obligación de entregar al INE un reporte y estudio completo sobre las características y especificaciones de carácter técnico-científico que deben adoptarse para la realización de estas encuestas. Es así que a través del acuerdo INE/CG 220/2014 se aprobaron las especificaciones científicas para la publicación de encuestas electorales. Sin embargo, actualmente no existe una norma que imponga a las encuestadoras una determinada metodología, sino únicamente la obligación de informar la manera en que éstas serán realizadas. En diciembre del 2023 se presentó en el Congreso Federal una iniciativa para reformar la legislación sobre encuestas electorales. En dicha iniciativa se propuso crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión, con la finalidad de blindar a la ciudadanía de aquellos entes que quieran hacer uso de artimañas que manipulan la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Esto se robustece con diversos estudios que dividen los efectos que tienen las encuestas en los electores en tres categorías. La primera, sobre la participación del elector; la segunda, sobre la dirección del voto; y la tercera, sobre la motivación del voto. Advirtiendo así que las encuestas electorales son un factor decisivo en el proceso cognitivo de los electores, los efectos que produce en los ciudadanos son diversos y dependen de diferentes factores y condiciones. La regulación en materia de encuestas debe apoyarse sobre esta base para garantizar la integridad de los procesos electorales. Debe tenerse en mente los peligros que la libre difusión de estos ejercicios impacta y puede influir en el voto libre e informado de la ciudadanía, así como la afectación directa al principio de la equidad en la contienda. Desde luego que están preocupados los panistas por el asunto relacionado con las encuestas. Ni las de Massive Caller, que es la empresa panista que les da la posibilidad de estar cerca, ¿no? Ni siquiera les da la posibilidad de ganar en una elección competida, pero no tan fuerte la competencia. Eso es una realidad que le debe molestar mucho al Partido Acción Nacional y al PRI, que en el Consejo General quieren incidir para que el INE prohíba encuestas. Sabemos que la mayoría de las encuestas, y eso se da a conocer incluso en redes sociales, en conferencias de prensa, de manera muy continua, cuáles son las tendencias del voto. Cierto que la encuesta tiene que tener una metodología, cierto que tiene que tener
determinados factores, focalización, rangos de edad, es decir, todo lo que es la parte técnica de una encuesta. Pero si el INE tiene un lineamiento en este aspecto, pues, ¿por qué el problema? En todo caso, lo que no quieren es que se sepan las tendencias de votación. Sergio Gutiérrez Luna respondió a esto así. Lo que en realidad pretende el representante del PAN es cambiar la realidad que se refleja en encuestas y que indican que su candidata pues, no tiene la preferencia de la ciudadanía. Eso, por más acuerdos que haya, va a ser imposible de cambiarlo. Y además, el pretender censurar a las encuestadoras, pues es algo que, lejos de abonar al debate democrático, lo vemos como un acto de desesperación. Pero voy a lo técnico. Incluso en el propio acuerdo que someten a la consideración de este Consejo, fojas 88 y 97, el propio proponente señala que los lineamientos que ellos proponen deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Igualmente, su funcionamiento deberá ser a partir del inicio de dicha etapa. Lo reitera en la foja 97, dice otra vez lo mismo, los lineamientos y directrices deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Todos sabemos que ya las campañas ya iniciaron. Hay una contradicción en lo que proponen y en la realidad que abona a esto que estoy diciendo de la falta de seriedad. Más allá de eso, yo quiero enfatizarle que esta propuesta viola, por una parte también el artículo 105, la esencia del artículo 105, que aunque habla de leyes, establece que las leyes deben de publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan de aplicarse. Y seguramente me contestará el representante, es que no es una ley, es un acuerdo del INE, sí. Pero este acuerdo del INE pretende restringir derechos, pretende imponer obligaciones y pretende constituir facultades para la autoridad. Borda esos tres temas todo lo que trae este acuerdo: restringir derechos, imponer obligaciones y constituir facultades para la autoridad. Es de explorado derecho que si se pretende en un instrumento normativo establecer este catálogo de circunstancias jurídicas, debemos de estar a una previsión legal, es decir, aplica el principio de reserva de ley. Es decir, solo puede hacerse esto que pretende el representante del PAN a través de una ley. ¿A qué sí lo invito, señor representante? A que podamos debatirlo en el Congreso de la Unión, que se haga una reforma legal para tomar, evaluar las consideraciones sobre la participación de las encuestas, analizar los antecedentes en los que su coalición, su partido y algunos de sus aliados han abusado de ellas, y ir de cara a una reforma legal, porque no es posible, no es dable, es imposible que este órgano electoral se pronuncie a mitad ya no solo del proceso electoral, sino iniciadas las campañas electorales, para generar reglas que pretenden incidir en estas campañas electorales. Bueno, ahí tiene usted a Sergio Gutiérrez Luna, le digo, se dio, pues esto permitió que no llegara el INE con el hacha, ahora sí que con la espada desenvainada, para tratar de prohibir las encuestas. Claro que hay encuestadoras a favor de el PRIAN, del PRI, PAN y PRD, pero la mayoría de las empresas que hacen encuestas, mediciones demoscópicas, por lo general no están en esa dinámica y son más serias. También el diputado Noroña entró en ese contexto, en ese debate. Dejar de comentar mi sorpresa frente a la propuesta que hace la representación de Acción Nacional. No sé si a nombre del Frente Fuerza y Corazón del PRIAN o solo de Acción Nacional, porque ¿qué necesidad tienen de enemistar ahora a su candidata con las casas encuestadoras? Porque la propuesta, si bien plantea algunas preocupaciones válidas de las que nosotros hemos sido víctimas en procesos anteriores, las manipulaciones de las encuestas en 2006 y en 2002 en contra de nuestro entonces candidato López Obrador, hoy compañero presidente, son evidentísimas y se utilizó pues de manera torcida como propaganda con una serie de cosas de esa naturaleza.
Yo sostendría la invitación que hace su compañero Sergio Gutiérrez Luna, que en el marco de la propuesta de reforma electoral que hay, introduzcamos este tema que sin duda vale la pena darle un marco legal. Y en ese mismo sentido, yo lo invitaría a que, siendo congruentes con todo lo que expusieron en su documento, pues dejen de difundir la encuestadora de Massive Caller, que no le atina nunca. Yo el día que esta casa encuestadora nos diga que vamos a ganar por muchísimo, yo no le creería nada, me preocuparía. No atina una sola de sus mediciones, es la que ustedes utilizan permanentemente para decir que están en la disputa en la presidencia y para decir que están acercándose en la capital del país, y no es una encuestadora ni seria, ni sólida, ni solvente, ni consistente. Y yo creo que con las preocupaciones que aquí se plantearon, que yo algunas las compartiría, me parece que debería haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo terminaría planteando que hay una confusión aquí en algún consejero en lo que son los sondeos y lo que son las encuestas. No puede haber una encuesta sin un muestreo estadístico. Algunas redes sociales le dicen encuesta a lo que son francamente sondeos, pero sí hay algunas casas encuestadoras que realizan con muestreos estadísticos, en Facebook particularmente, mediciones de esta naturaleza, y que han sido una novedad en el sentido que no recurren a los mecanismos tradicionales de visita en casa o vía telefónica, y que todavía está en valoración pues qué tan eficaces son en la percepción de que busca una encuesta de medir en un momento dado una tendencia concreta, en este caso en un proceso electoral. Bueno, así se dio la torona a Víctor Hugo Sondón, el representante del Partido Acción Nacional, pero también el del PRI había entrado al debate, que no, las encuestas ya no sirven, nada más sirve la de Massive Caller, o puede, obviamente el pronunciamiento del nombre de la empresa es Massive Caller, pero es una empresa panista radicada en Monterrey, Nuevo León, propiedad de panistas, que pone a Xóchitl Gálvez a 7 puntos, a 8 puntos, a 10 puntos de Claudia Sheinbaum, cuando el resto de las empresas encuestadoras, en su mayoría, hasta las del Financiero y las del Universal, todas ellas, pues la ponen 60 puntos a 20, 3-1 a Xóchitl Gálvez. Entonces, pues ya estos actos desesperados por parte del representante del PRI, de los representantes del PRIAN en el INE, pues quieren que ya no se hagan encuestas para que la gente no sepa cómo van las tendencias. Desde luego, es muy diferente un sondeo a una encuesta. El sondeo, generalmente en redes sociales, pues es fácil, ¿no? Abres la encuesta y vota el que quiere, sin una metodología, es decir, es muy diferente. La encuesta tiene metodología, el universo de encuestados, los puntos focales, las preguntas que se van a plantear, los estratos sociales a los que se busca, y luego pues es una muestra. Pero no es una muestra que diga, así va a pasar. Es un muestreo, es una encuesta, o son encuestas que tratan de medir la intención del voto solamente. La encuesta de encuestas será el 2 de junio próximo, pero ya al Partido de Acción Nacional, al PRI, no les gusta que se den a conocer estas encuestas porque pues siempre sale bailando su candidata. En todo caso, pues no pueden disociar la realidad de lo que ellos quisieran, porque una cosa es el querer, otra cosa es poder hacerlo. No van a poder cambiar las tendencias de un día para otro, eso queda claro, aunque algunos lo intenten. Es una realidad, algunos lo intentan sin éxito por lo general, porque son la mayoría empresas saludables. Bien, amigas, amigos, como ve usted, al PAN y al PRIAN no querían que siguieran las encuestas y se atoraron y pararon a los consejeros, al grupo de los Lorenzos.